y les agradezco muchísimo el que hayamos podido mover esta reunión por el motivo que yo les comentaba, ¿cierto? Que fue el lamentable e imprevisto fallecimiento del papá de la profesora Yarna. La acompañamos el lunes y fue largo porque su funeral fue en un cementerio que está en Quebrada Alvarado, hacia adentro, entonces era lejos, eh, era, tomaba su tiempo, ¿cierto?, en que todo iniciara y finalizara. Así que por eso extraordinariamente estamos haciendo esta reunión hoy día y además porque la próxima semana ustedes tienen semana offline. En el caso de la práctica, quiero comentarles que la semana offline significa que no tenemos taller, no tienen ninguna actividad de ustedes con la universidad, pero evidentemente la siguen teniendo con el centro de práctica. Entonces yo la próxima semana tengo varias visitas agendadas para acompañarlas, aprovechando que yo tampoco voy a tener clases en la universidad. ¿Cómo ven el panorama en los colegios? Quiero partir con, así muy brevemente, porque igual después si hay casos puntuales me voy a ir quedando al final de la reunión con quienes necesiten hablarlo conmigo. En el caso de, vamos a partir con, territorialmente vamos a partir con el Líbano. ¿Cómo estuvo la actividad este martes? No sé si alguien me puede dar allí alguna información. ¿A quién veo de el Líbano? La Laura, la Fran Arcos, la Camila, la María Elena. No hay ninguna del Líbano en este minuto. Ya, vamos entonces con Isidora. ¿Cómo le ha ido a usted, que está tan lejos nuestro? Isi. Bien, profe. O sea, eso que le decía que tengo que hablar después con usted, pero en general bien. Ya, nos quedamos un ratito después porque es con la que menos he conversado en este último. Sí. Sí. La Noemí Vergara. Noemí, ¿cómo le ha ido a usted? ¿Cómo le fue en la semana con la guía matemática? Hola, profe. Ah, Bueno, la guía de matemática no la hicimos porque llegué y la profe así como que me dijo, ay, perdón por no comunicarte, pero tenía la prueba de matemática. Así que la corrimos y esta semana vamos a hacer la de matemática que era para, o sea, la próxima semana haremos la de matemática que era para esta semana. la guía. Sí, porque este martes ¿De qué tenían hicieron pruebas de la matemática? ¿De qué tenían pruebas? de como la unidad pasada, porque ahora antes eran los números hasta el 1000 y ¿Ya? ahora están suma y resta con reserva, y Ya. ahora empezamos el tema de las multiplicaciones con 2, 5 y 10. Ah, claro, 2, 5 y 10, que es lo que se ve, ¿cierto? En el Sí, segundo básico. El segundo básico. sí, sí, en segundo básico. Sí. Entonces, por eso la profe hizo la prueba esta semana y yo llegué y ahí me comunicó eso. Yo no sabía, así que ahí tomamos la prueba. Bueno, pero queda tu guía guardadita para la semana que viene, porque tu guía iba un poquito Sí. más allá que eso, po. ¿Ah? Tu guía iba mucho más allá que lo que evaluó en la prueba. Sí, sí. Mi guía habla de de multiplicación Sí, por 2, 5 y 10. sí, muy bien. Así que Ya. ¿Y qué me cuentan eso. de Colegio Medioambiental Las Amapolas? ¿Cómo va la cosa por ahí? Profe, hola. Háblame, Emilia. Hola, Eh, hola. Nosotras vamos bien, pero lo que pasa con las clases asincrónicas, Ya, ese es nuestro problema, porque el viernes que fuimos con la Dani, justo nos topamos al jefe de UTP y le preguntamos. Y dijo, ah, ya lo voy a conversar con la profe Pía y les aviso. Y aún no nos llega ninguna información sobre ello. ya. Pero es porque la profesora Pía no las ha citado a las clases asincrónicas o Sí, no no, está. no, no, ha citado. Ah, ya. Es que, sí, y las chicas, porque tenemos un grupo con ella y con la otra dupla, y ¿Sí? le preguntaron y no hubo respuesta. Ya. Terminando la reunión, yo le escribo, no le voy a escribir a la profesora porque es más lento, ustedes saben, pues es más lento que ella conteste, entonces es más rápido que conteste Rodrigo, ¿ya? Entonces yo les voy a escribir a Rodrigo para que él
hable con la profesora, y si no, ustedes mañana, ¿qué les toca? ¿Les toca sincrónico o asincrónico? A nosotras asincrónico. Va la Nati con la Noé. Ya, es que por último, para ir a darme una vuelta a la escuela. ¿A qué hora entran ellas? No hay ninguna de las dos conectada. Mm, Creo que igual estaban yendo 1:30, pero no estoy segura. Ya, mira, si puedo, yo mañana personalmente me voy a ir a dar una vuelta a la escuela, no para hablar con la profesora, evidentemente, porque ella va a estar entrando a clase y lo que menos quiero es interrumpirla en ese proceso, pero para ir a hablar con el Enzo y decirle, oye, Enzo, avisar, mira, voy a ir con el siguiente argumento, voy a ir a avisar que el viernes 5 y el viernes 12 voy a ir a hacer observación y voy a aprovechar de comentarle personalmente a él el tema de las clases asincrónicas, ¿ok? Porque en primero básico eso está funcionando súper bien, ¿no es cierto, Anaís? ¿O Marcela? Nosotras recién mañana vamos a tener la primera clase online con el profe Luciano. Ya, pero está programado, digamos, o sea, eso está Y programado. de hecho, hoy día hablamos con él para confirmar eso. Ya, Hoy día él nos habló y nos dijo que para confirmar nuestra asistencia, por así decirlo. mañana en la mañana, ¿cierto? Sí, Sí, mañana en la profe, mañana. porque el viernes anterior estuvo enfermo y el Ah, otro por lo eso, ya. suspendieron las clases por el día del profe, entonces no habíamos podido tener online. Presencial hemos tenido todas, pero online nos ha costado un poco Es más. raro que no hubieran tenido al menos una online, pues si el profe estuvo enfermo, claro que las han suspendido, pues sí. Sí, y suspendieron una por el día del profesor y Sí, una no, porque había un taller. ya, bueno, Había un taller socioemocional, creo. ya, listo. Profe, Perfecto. Díganme. dice la Bárbara si la puede aceptar. Sí, ahí está la Bárbara, espérate. Tengo que Y nosotras igual estamos con el profe Luciano, ¿Sí? ¿Y cómo le... pero todavía tampoco hemos tenido la primera clase online, Ya, bueno. porque No, siempre pasa algo los miércoles, entonces no, siempre pasa algo. no podemos. Es verdad, es verdad. Y los Hola, viernes profe. igual hemos ido poquitas veces. Sí, pues así es, así son las escuelas, pues son acontecidas. Hay una actividad, hay otra actividad, hay un profe enfermo, viene el día del profe, así es, pues, así es, cuando ustedes trabajan en el colegio también y de eso que estas escuelas hoy día están en ciertos lugares que de alguna manera están protegidos, porque por ejemplo, cuando hemos tenido practicantes en la escuela Grecia, ahí a unas cuadras del Congreso, al primer atisbo de manifestación se suspendían las clases, entonces imagínense esos años así combativos, sin pandemia, era todas las semanas habían suspensión de clase, y luego viene el ministerio que hace una actividad, jornada, jornada de reflexión de profesores y así se va pasando el año, así es la cosa, empiezan a trabajar en los planes del próximo año, pero no hay nada que podamos hacer respecto de eso. Ahora, lo otro es que a ustedes no les ha tocado, pero hay una enorme cantidad también de profesores con licencia médica, en todos lados. De hecho, las escuelas están pidiendo todos los días hasta 3 y 4 profesores de educación básica. Una, porque el mercado está, ¿cómo decirlo? La cantidad de profesores de educación básica que nosotros vamos egresando no dan abasto, ¿cierto?, para la demanda que tiene el mercado. Entonces, ustedes habrán visto que compañero que sale está trabajando al tiro. Buenas pegas, hartas horas, menos horas, pero están todos trabajando, entonces están todo el tiempo pidiéndonos 2 profesores, un profesor para reemplazo, para integrarse el próximo año, y no hay. ¿Ya? Entonces, a ustedes han tenido suerte que en el fondo, ¿cierto?, no les ha tocado que sus mentores se vayan con licencia médica. Por ejemplo, el profesor Luciano el semestre pasado estuvo con una licencia médica bastante larga, porque tiene un problema lumbar, no sé, una cosa así, y que lo tenían que operar, y era una prolongada licencia médica que él chuteó para adelante, ¿cierto?, para poder quedarse en este proceso, en este año escolar. Entonces, cosas como esas pasan habitualmente en los colegios.
Hablando de los colegios, es que yo estuve haciendo la devuelta del protocolo 1, me demoré un poco, ¿cierto?, en subir las notas porque tuvimos que hacer algunos ajustes ahí, en el caso, ¿cierto?, particularmente del Líbano, donde tenemos en este momento, ¿cierto?, solamente, no ha llegado nadie del Líbano, me parece súper extraño que no se haya conectado nadie, muy extraño. Bueno, les comentaba yo que sus protocolos ya están devueltos. Si alguna después quiere alguna observación más en detalle, no dude en pedirla. Y ese protocolo, ¿cierto?, es el que antecede al siguiente que ustedes tienen que elaborar. Y que es una de las cosas que a mí me tiene bastante preocupada, porque yo sé que han tenido procesos poco sistemáticos, en términos de que en todos los colegios, a medida que avanzó el semestre, se cambiaron las condiciones. Es decir, también, por ejemplo, para la Noemí, que está en el ministro Centeno Solita, también hubo un cambio de condiciones. Es decir, iban primero grupos chiquititos y después hubo una vuelta, ¿cierto?, a los colegios. En el caso de las amapolas, los viernes eran offline, luego los viernes había clase. En el caso del Líbano también los niños empezaron a volver. En tu caso, Isidora, no sé si han cambiado de condición, porque tú estabas trabajando con un grupo grande. No, seguimos igual, profe. La matrícula del curso son 14 Sí. y vienen, bueno, han ido variando, pero esta semana vinieron 13. 13, ya, que era como Sí. tu número, que habían como 6 que estaban online, según lo que tú reportaste en tu protocolo. Sí, Pues bien, ahora se han ido integrando más. ya. Bueno, no sé hasta cuándo nos va a durar esto, porque yo no sé si ustedes vieron las noticias hoy día, que al menos Quilpué, que es la ciudad donde yo vivo, retrocede una fase, ¿ya? Y empezamos otra vez el proceso de retroceso, que no sé si va a alcanzar a afectar el año escolar, que le quedan 4 semanas, ya, le quedan 4 semanas. De hecho, los profesores probablemente en la última semana de noviembre van a tener todo cerrado para tener esa primera semana de diciembre para hacer, no sé, actividades, poner al día a los que no tienen todas las notas, etcétera, ¿ya? Pero se viene, ¿cierto?, estas oleadas de confinamiento nuevamente. Yo espero, ¿cierto?, que no vaya a afectar y no vaya a haber otra vez otro cambio en la forma en que están realizando las prácticas. Dicho eso, ¿cierto?, este protocolo que viene es un protocolo bien sensible, porque es un protocolo que se denomina, ¿cierto?, de evaluación y análisis de los aprendizajes. Está pensado, tal como está planteado, ¿cierto?, desde su origen, está pensado como un protocolo en que ustedes han hecho implementación sistemática del proceso en una u otra asignatura, han tenido la posibilidad de diseñar instrumentos de evaluación, han aplicado y recogido esos instrumentos de evaluación y están en condiciones de analizarlos para poder, ¿cierto?, dar cuenta del logro de los objetivos de aprendizaje o el desempeño de sus estudiantes respecto de algunos indicadores de evaluación. En el caso de todas ustedes, esta es una tarea súper compleja. Y yo con quien he hablado le he ido diciendo, si haces esta guía, ¿cierto?, fotocópiala, quédate con una foto del cuaderno de los niños y niñas, y mete un ticket de salida entre medio que te lo puedas quedar, porque efectivamente en algún momento ustedes van a necesitar algún registro de las actividades que está haciendo la profesora en conjunto con ustedes. Puede ser alternativa A, que hace la profesora y la aplica en conjunto con ustedes. Una actividad que ustedes hicieron o, ¿cierto?, una evaluación en la que contribuyeron, ya sea diseñando la evaluación, ¿cierto?, como el caso de la Noemí, que ayudó a construir la prueba Papelucho Historiador,
que no sé, Noemí, si la profe le habrá metido algún otro ítem o aplicó la prueba que tú hiciste. No lo sé. La versión final tampoco Al la final no la dejó como prueba, sino que la hicimos guía nomás. guía, ya, chula, ya. Sí. Ya, bueno, pero tenía intención evaluativa. Es decir, hay que ir buscando todas aquellas situaciones que podamos definir como con intención evaluativa. Este concepto de intención evaluativa no es mío, es como el concepto que usan en el colegio de mis hijos, que dicen actividades con intención evaluativa. Entonces, eso es un amplio concepto donde caben trabajos, trípticos, guías y pruebas. ¿Ya? Entonces, el profe de ciencia fija una prueba, que es una prueba como la concebimos, ¿cierto?, en el imaginario colectivo. Pero la profe de historia dice, vamos a hacer un tríptico acerca, ¿cierto?, de, no sé, la sociedad colonial, y ese tríptico es con intención evaluativa, es decir, no las llaman pruebas, porque no todas lo son en términos estrictos, pero son situaciones en las cuales los estudiantes deben, ¿cierto?, evidenciar un desempeño que debe estar, ojo con esto, debe tributar o relacionarse con algún objetivo de aprendizaje, pero más específicamente con algún indicador de evaluación. Yo, por lo que he visto, ¿cierto?, de la forma en que los profesores están trabajando, por lo que leí en sus protocolos, me parece que el concepto de indicador de evaluación no es un concepto muy frecuente en los centros donde ustedes están haciendo las prácticas. Pero el indicador de evaluación es el que permite, ¿cierto?, decir si lo logra o no lo logra. ¿Ya? No basta aquí el ojo, ¿cierto?, sino que efectivamente yo puedo tener una guía, pero esa guía ¿a qué responde? Y ese ¿a qué responde? Es algo que ustedes deben considerar, ¿ya? Inclusive si el profe o la profe les dice, mira, quiero que diseñes unas tarjetas para la lectura, como la profesora Maciel le pidió, ¿cierto?, a un grupo de la escuela del Líbano, ¿cuál es el objetivo de diseñar esas tarjetas? ¿Se usaron o no se usaron? Si se usaron, ¿cómo se usaron y cuál fue el efecto, ¿cierto?, de su implementación? En este protocolo ustedes tienen que tener alguna evidencia. Tienen que tener alguna evidencia, cualquiera sea esta. Puede ser evidencia de trabajo de los niños en el aula, de ticket de salida, de guías resueltas, de actividades hechas en el cuaderno, de un papelógrafo que ustedes pegaron y los niños salieron a completarlo, de un texto que los niños escribieron, de actividades de matemáticas que resolvieron. Yo sé que todas esas cosas las están haciendo, a lo mejor no con la sistematicidad que yo quisiera y que ustedes quisieran, pero sí las están haciendo. Y en ese protocolo, que yo les voy a mostrar ahora algún ejemplo para que ustedes lo puedan, creo que tengo unos por aquí, para mostrarles de qué es lo que yo les estoy hablando. Entonces, déjenme ver si tengo alguno guardado del semestre pasado. Profe, una consulta, Dígame. y las guías, o sea, las páginas del libro igual. También, tómele foto, pues. Ya. Tómele foto a las Ya, actividades que súper. están haciendo los niños, porque ahí está la actividad hecha. Ya, aquí les voy a mostrar uno. Abrí cualquiera, no estoy diciendo abrí uno de 7 o abrí uno de 1, abrí uno nomás, para mostrarles cómo es la estructura de este documento. Fíjense que este es el protocolo que se llama, me avisan si llega alguien más porque me quedo ahora ciega de ver la barra si alguien está pidiendo entrar a la sala. Entonces se llama Análisis del Aprendizaje del Estudiante y que es un protocolo de evaluación que está situado en la evaluación. Y en este caso, ¿cierto? Bueno, hay una introducción, hay una primera fase donde ustedes tienen que dar cuenta de modificaciones que hayan hecho a las planificaciones. En el supuesto de que ustedes planificaron, ¿cierto?, determinadas acciones o una planificación en sentido estricto y que
por algún motivo tuvieron que hacerle modificaciones, porque rotaron de grupo, porque esos niños estaban online y se pasaron a presencial. Ya, ese es el primer aspecto. El segundo tiene que ver con modificaciones que se pueden haber hecho a las evaluaciones formativas. Aquí vamos a hacer una distinción luego entre lo que es formativo y lo que es sumativo para que ustedes puedan, ¿cierto?, saber dónde meter las evidencias que ustedes tienen. Entonces tienen allí, ¿cierto?, un aspecto B. Fíjense ustedes que en este caso lo que hay de evidencia son los materiales que estos compañeros diseñaron para trabajar allí, ¿cierto?, unidades, decenas y centenas, y un ejercicio del cuaderno de un estudiante. Esto fíjense que no es hace tanto, es de junio esta guía. Luego, los recursos de aprendizaje que utilizaron o están utilizando, el análisis de los resultados de aprendizaje, y aquí se vuelve un poco complejo si es que yo no tengo ningún registro para analizar, ¿ya? Estos compañeros de estos protocolos tuvieron los mismos problemas que ustedes, alumnos online básicamente, que a veces se conectaban, a veces no se conectaban, y fíjense ustedes que aquí ellos hicieron una propuesta con unos gráficos, pese a tener poquitos datos. En la primera sesión trabajaron el OA5 en tercero básico, tenían unos indicadores de evaluación utilizados, y hicieron este gráfico que no está tan bueno, pero fue una manera de plasmar, ¿cierto?, el cumplimiento de lo que ellos se propusieron en la primera sesión. Y aquí están muestras del trabajo de los estudiantes, fíjense ustedes, ¿ya? Aquí trataron de hacer otro gráfico, un gráfico sencillo del trabajo de los dos grupos que tenían, que se les conectaban online, el grupo 1, el grupo 2. No hay tanta precisión en este trabajo, pero yo les estoy mostrando lo que deben considerar. Evaluación del impacto de la enseñanza, y algunas conclusiones. A diferencia del protocolo de contextualización, este es un protocolo que se hace con teoría en mano. Aquí se entreteje teoría y didáctica, porque efectivamente, ¿cierto?, en el otro protocolo ustedes podían tener fuentes de información, el PI, la misión y la visión, lo que les había dicho su mentor, pero aquí, ¿cierto?, ustedes están trabajando en una asignatura, y en esa asignatura están viendo procesos de enseñanza de una disciplina, matemáticas o lenguaje. Y desde esa perspectiva, ¿cierto?, es súper importante que puedan confrontar aquello que están haciendo con aquello que han aprendido en la universidad, referido a los procesos, por ejemplo, ¿cierto?, de numeracidad y literacidad, ¿ya? Entonces, recojan en estas semanas que les quedan todo aquello que sea evidencia del trabajo de los niños y niñas, pero nunca olviden que esa evidencia tiene que responder no necesariamente a una planificación en sentido estricto, pero sí a una meta de clase, y recuerden que la meta de clase no hace sino tributar a un objetivo, ¿ya? A un objetivo. Entonces, si la profesora les dice, miren, vamos a trabajar, no sé, unidades, decenas y centenas. Entonces, basta con que ustedes vayan al currículum escolar, ¿cierto? Busquen en los OAS de primero o segundo básico, pese a que hasta tercero a veces se está viendo, de primero, segundo o hasta tercero básico, en los objetivos priorizados, a qué OA o conjunto de OAS responde aquello que el profe le está diciendo que haga, ¿ya? Ese es un dato súper importante que ustedes necesitan considerar para que luego nos sentemos a armar este protocolo. Considerada la situación de cada una de ustedes, es que nosotros le vamos a hacer ajustes a este documento, ¿ya? Ya lo conversamos con las otras dos tutoras que tienen práctica en este momento, y le vamos a hacer ajustes
en la consideración de que no han tenido la capacidad a lo mejor de recoger tanta evidencia ni de forma tan sistemática, porque a veces no viene un niño, viene otro, a veces he tenido que cambiarme de grupo, ¿cierto? A veces yo vengo preparada para una cosa y la profe me pide que haga otra, y todos esos emergentes van a ser considerados en la elaboración de este protocolo, ¿ya? No sé si tienen preguntas sobre este protocolo. Este se entrega, les voy a dar la fecha de entrega también, ¿ya? Esto está en el cronograma del aula. Les voy a volver a compartir la pantalla para mostrarles el cronograma del aula. Déjenme, para que lo miremos, porque tengo que mostrarles también las otras actividades evaluativas que vamos a tener este semestre. Ahí tengo dos. Hay dos comentarios en el chat, de ahí los voy a ir a mirar. Si no me interrumpen nomás, ¿ya? Navegador académico, PRA 300. Acá está PRA 300. Entonces, el cronograma es el mismo que está publicado. Se le hicieron algunos ajustes. Fíjense ustedes que ya tenemos el protocolo 1 de contextualización, la bitácora de proceso que me gustaría también mirarla para ver si han ido poniéndola al día. Recuerden que todas tenían acceso a esta bitácora. Esto yo se los mostré la primera clase. Cada una de ustedes tenía una pestañita debajo y en esa pestañita de manera muy, muy genérica dejaba, ¿cierto?, plasmado, miren, ahí está. Dejaba plasmado, ¿cierto?, lo que había realizado. Fíjense ustedes ahí qué ordenadito está la bitácora de esta primera dupla. En materia de... Profe, a nosotros igual, no, nosotras somos esas, yo y la Marce, ¿sí? igual nos ha costado porque sabe que los cuadraditos a veces se desconfiguran y algunas letras quedan, algunas quedan más abajo, más grandes, pero ahí lo hemos intentado. Por ejemplo, ahí el objetivo curricular en una creo que está mucho más abajo, se fue hacia abajo, no sé por qué, en la del 1 del 10, no, en la otra, de más abajo creo. Porque no se ve, y si lo anotamos. No, pero es que porque no lo supo usar nomás. Esta, ¿cierto? A ver, creo que... Es que me cuesta moverlo, pero déjenme explicar aquí cómo lo hago Sí, para... profe, somos dos Carmelas del campo, no sabemos usar esa tecnología y se nos van para abajo las cosas. Usted agarra todo, le dice formato, le dice alinear. Si se le va para abajo, alinea, arriba, al medio o abajo. Y si quiere ajustar el texto, le pone ajuste, y el texto le queda dentro del cuadradito, y no se le pasa por el lado. Profe, esa de abajo no es de nosotros, el 26 del 10, creo que alguna compañera se equivocó. Ah, y está como en negrilla además. Sí. Ya. Eso no es de nosotros. Porque nosotras fuimos ahora el 15, el 22. Y no lo hemos anotado la última fecha, pero esa 26 del 10 no es de nosotros. ¿Y esta de acá sí es de ustedes? ¿Esta? A ver. Que también está como fuera del cuadro. Ya. Usted Sí, lo toma eso también es de nosotros, que era un comentario. Escuchen, lo toman completo, van a formato, dicen, ¿cierto? Ajuste de texto, desbordamiento, recorte, no, quiero ajuste, y se le mete todo dentro de una... Ya, profe, ahora Esa es, ya, gracias. entonces, de nuevo, y esto, si dicen, oye, ¿por qué este texto me quedó abajo? ¿Cierto? Este texto me quedó abajo, voy nuevamente a formato, digo, quiero alinearlo arriba, y lo subo, arriba, al medio o abajo. Son las dos cosas que tienen que saber usar. Vuelvo a formato, alinear arriba, para que les quede pegadito arriba y no les quede a la mitad, y ajuste de texto que tiene que estar en ajuste para que se les meta dentro del casillero y no les quede largo para el lado. Son las dos cosas que tienen que saber. Super, profe, ahora vamos a ordenarla, porque Sí, ya entendí. Las Carmelas. Dos Carmelas. Dos Carmelas. Gracias, profe. ¿De qué? Ya, déjenme empezar mi computador porque
Si no, nos vamos a ir a negro, ya. Entonces, tienen allí, yo les estaba mostrando cómo hemos ido avanzando con las actividades evaluativas. Se perdió. Acá vuelvo atrás, ¿ya? Entonces, tenemos el protocolo de contexto, la bitácora de proceso, la visita al aula, ¿cierto? Que va a ser una visita evidentemente, porque teníamos programado hacer una visita formativa y una sumativa. Como se nos acaba el tiempo, vamos a tener solo una visita, que va a ser una visita acompañada, dialogada con ustedes y avisada con suficiente anticipación. Luego tenemos este protocolo, ¿cierto?, del que yo les estaba hablando, la coevaluación, la evaluación de sus mentores, que ya fue enviada hace un tiempo atrás, ellos ya tienen la pauta de evaluación, y el promedio de los talleres pedagógicos 1, 2 y 3, ¿ya? Y ustedes dicen, pero ¿cuáles son esos talleres pedagógicos? Bueno, hay una pestañita aquí que dice talleres. Si ustedes la han revisado, yo les subí el otro día un taller, que es un taller que se llama Taller de Políticas Educativas. Este es un taller que no es nuestro, o sea, no es de la carrera, sino que es de la unidad de prácticas de la universidad, y es un taller que hacen todas las carreras que están en práctica, en PRA 300 y en la PRA 600, que es la PRA profesional. ¿Cómo se realiza este taller? Este taller en términos de duración, si ustedes lo quisieran hacer así, de un viaje demora más o menos 6 horas pedagógicas, que incluyen materiales de estudio, materiales de apoyo, foro y una evaluación de cierre. ¿Cuándo se inicia este taller? La tercera semana de octubre, es decir, esta en realidad es la última, tendríamos que haber partido la semana pasada, pero estamos bien en la fecha, y se cierra la segunda semana de noviembre, es decir, el 12 de noviembre. Tiene que estar esto listo. ¿En qué consiste este taller de políticas educativas? En una serie de recursos que ustedes tienen que ir viendo. Por ejemplo, el primer punto es políticas educativas, y ustedes van a ir pinchando y se van a ir encontrando con recursos que fueron elaborados, ¿cierto? Son en general videos muy chiquititos, ahí me está abriendo, ¿cierto? Videos muy chiquititos que han sido creados explícitamente para este taller. Fíjense, este quizás es el más largo, que es un video de 12 minutos donde dan un poco cuenta de la historia de las políticas educativas. Voy a volver atrás porque mi internet... ahí. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Les invito a que hagamos un recorrido por los hitos de la política educativa de nuestro país. Ya. Entonces ahí tienen un video, después tienen, ¿cierto?, un video acerca de la Ley Orgánica Constitucional de Educación y la LGE, que es la Ley General de Educación, un video acerca de la Ley General de Educación, fíjense ustedes que son casi puros videos. Luego tienen un segundo tema que es el impacto de las políticas educativas en Chile, la Ley SAC, que es la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, el PME, que son los programas de mejoramiento educativo, el PI, que es el programa, ¿cierto?, institucional, y el PME, que es este mismo, ¿cierto?, pero aplicado ya al colegio. Ahí hay un video de profundización de los PME, luego viene el PIE, ¿cierto?, como política educativa, la carrera docente, el decreto 67, luego viene un tercer tema que es reflexión de las políticas educativas y la toma de decisiones, y viene un caso con una pregunta, ¿ya?, que ustedes deben responder, y que yo les voy a poner aquí una pestañita para que suban su respuesta, y al final hay un cuestionario, que son 10 preguntas de selección múltiple, muy sencillas acerca de todo lo que han visto. Este es uno de esos 3 talleres que dice allí, ¿cierto?, que van a ser considerados como una calificación. Otro de esos talleres es uno que todavía no está subido, porque es un taller en que se les invita a ustedes a, déjenme dejar de compartir, se les invita
a escuchar a algún invitado, habitualmente tenemos invitados profesores del sistema escolar, que les habla acerca de carrera docente, que es un tema súper importante, porque no solamente les muestra todo el espectro, ¿cierto?, salarial, cuánto gana un profe, qué significa tener un bienio, cómo entro en carrera docente, cómo avanzo de tramo, sino que les muestra una perspectiva de lo que implica, por ejemplo, trabajar en la educación pública, trabajar en la educación particular subvencionada y en la particular. Ahí hay tres ámbitos, ¿cierto?, que tienen su propio lenguaje, su propio reglamento, su propia normativa, y nosotros invitamos habitualmente a gente que trabaja en colegios públicos y que les muestra a ustedes incluso ciertos aspectos que son que les cuesta tanto a los profes, nos cuesta, que es como llegar a un lugar y decir, ¿y cuánto me van a pagar? ¿Ya? ¿Y cuánto es el valor hora de un colegio? ¿Y cómo se calcula? ¿Y qué beneficios tengo? ¿Ya? Todas esas cosas vienen en un taller que lo vamos a hacer, ¿cierto? En algunas de las sesiones que quedan con todos los estudiantes en práctica, 300 y 600, y que explora este aspecto que es un taller en el fondo, ¿cierto?, de aspectos laborales, así lo llamamos. Y hay un tercer taller, ¿cierto?, que es un taller muy chiquitito, con algunos materiales que yo les voy a dejar hoy día, y que les van a permitir conocer dos decretos con los que están trabajando las escuelas que ustedes tienen como centro de práctica, y que son, ¿cierto?, el decreto 67, que es el nuevo decreto de evaluación que hoy día se encuentra en vigencia, y el decreto 83, que es un decreto que ya tiene algunos años, y que tiene que ver, ¿cierto?, con el paradigma de inclusión que, que ustedes están viviendo en las clases que tienen. Ya, Noemí tiene diferentes niños, no le tendría por qué afectar, porque sabemos que van a ser diferentes niños. Perdón, estoy respondiendo a la pregunta de Noemí. Entonces, para ello, yo he preparado hoy un material para ustedes, que lo voy a dejar subido al aula. Estoy buscando ese material, lo dejé acá. ¿Ya? Que es un material que se denomina, ¿cierto?, diversidad e inclusión, más allá de una práctica, es un deber profesional, y es un deber profesional porque quiero darles algunos antecedentes para que ustedes sepan. Los PIE que ustedes ven en los colegios no tienen tantos años de existencia. De hecho, yo creo que los primeros PIE empezaron a funcionar en los colegios después del año 2009-2010, por ahí. Y estos programas de integración escolar son unos programas que se financian con la subvención escolar, que se le asignan a los niños y niñas que son diagnosticados con algunas de aquellos trastornos que un decreto, que es el decreto 170, recoge. Por ejemplo, creo que segundo básico del Colegio Las Amapolas, porque lo vi en los dos informes, ambas duplas reportan que hay un niño que tiene déficit intelectual leve. ¿Quién es ese niño? ¿Quién lo reconoce? En segundo básico. Y que en ese mismo curso hay un niño que tiene trastorno del espectro autista. Ni ninguna de segundo básico acá. Ya. Me imagino. Esta es nosotras con la Dani. Son de ustedes, ¿cierto? Esos dos niños son de ustedes. De hecho, yo vi el niño que tiene trastorno espectro autista, que es el que le dio, ¿cierto? Se descompensó el primer día que fuimos y se quería ir, se quería ir, hasta que lo volvieron a la sala. Bueno, en ese caso, ¿cierto? Efectivo. En ese caso, ese niño, por el solo hecho de estar diagnosticado, recibe una subvención que es 3 veces la subvención
de un niño que no tiene este tipo de diagnóstico. Y aquí ustedes me imagino que están pensando en todos los niños que sus profes mentores le han dicho, mira, este niño, ¿cierto?, tiene déficit atencional, este niño tiene trastorno específico del lenguaje, hay una fonoaudióloga que lo atiende. Los niños que van a ser atendidos por el PIE son niños que han sido diagnosticados por profesionales idóneos, que no somos los profesores ciertamente, con alguna condición que le exige o le demanda a la escuela una inversión adicional para apoyarlo en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Y que la escuela por sí misma no podía brindarle, porque los profesores somos profesores, no somos psicólogos, no somos neurólogos, no somos asistentes sociales, no somos psicopedagogos ni educadores diferenciales. Esas son otras profesiones que de alguna manera tenían que llegar a la escuela. Y llegan a la escuela a través de este decreto 170, que es el que por primera vez tipifica esas necesidades educativas especiales. Y las organiza en dos grupos, las que son permanentes y las que son transitorias. Y por ejemplo, ustedes y yo sabemos que la condición de autismo, de trastorno del espectro autista, generalmente, ¿cierto? Los que van a la escuela son niños muy funcionales, como este chiquitito que vimos que se descompensó, pero que al rato, ¿cierto?, pudo integrarse a las actividades, que desarrolla lenguaje, que es bastante funcional, pese a las condiciones de vida que él tiene. Necesitaban llegar a la escuela, pero necesitábamos los apoyos para ello. Entonces, el autismo es una condición de por vida. No se pasa con una vacuna, no se pasa con un tratamiento, no se pasa con una operación. La discapacidad intelectual leve, aunque ustedes no lo crean, es un trastorno transitorio. Es decir, un niño que tiene bajo CI, con los apoyos adecuados, puede llegar a un nivel, ¿cierto?, de desempeño que sea más o menos similar al de el resto de sus compañeros. Evidentemente hay trastornos que son permanentes como la sordoceguera, un niño que está en silla de ruedas, un niño que es no vidente, un niño que tiene déficit atencional y un niño que tiene autismo. Pero hay otras que son transitorias como el trastorno específico del lenguaje, etc. Y por esos niños se paga entonces, el Estado paga 3 veces la subvención de un niño que no tiene ese diagnóstico. Y con ese dinero se paga a los profesionales. ¿Ya? Entonces, la educadora diferencial, la PIE como les llamamos, ¿cierto? La PIE, la fonoaudióloga, que probablemente a lo mejor no la han visto tanto, pero está en los colegios, se pagan con esa subvención. Y esa subvención, ¿cierto?, lo que vino a hacer fue a saldar una deuda con todos estos niños que se quedaban fuera del sistema escolar. Porque ¿dónde mandaba la mamá, ¿cierto?, del niño autista a su hijo? ¿Saben si hay colegios para niños autistas? Aquí en la zona hay 1 o 2. ¿Ya? Entonces, piensen ustedes en todos los niños que estaban siendo excluidos del sistema escolar y que con las condiciones adecuadas pueden ir al sistema escolar. De hecho, hoy día hay colegios que tienen niños con síndrome de Down, que hasta hace 10 años atrás, una mamá con un niño con síndrome de Down quedaba totalmente marginada del sistema escolar, los llevaba a las escuelas especiales. Y hoy día la lógica es que esas escuelas especiales cada vez deben irse achicando y los niños deben ir yendo a la escuela regular, con todo lo que eso implica para nosotros los profesores, con todo lo que eso implica. Porque es un tremendo desafío y por eso es que una de las lógicas del programa de integración escolar es que los asistentes, este profesional, entra a la sala de clases y por eso es que ustedes las ven dentro de la sala de clases. Tienen que estar con los niños en el ambiente que es el ambiente de aula. Entonces, eso es un decreto que se llama 170 y que de alguna manera, ¿cierto?, en el año 2015 fue complementado por un decreto, que es el que yo les voy a mostrar aquí, que es el decreto 83, que vino a decir, a ver, no solo los niños que están
diagnosticados son niños que necesitan estrategias diversificadas para que aprendan. Todos los niños dentro del aula son niños que potencialmente necesitan apoyo. Y aquí, por ejemplo, el niño más aventajado de la clase es un niño con necesidades educativas especiales, porque requiere de más apoyos para explotar todo ese potencial que tiene y que generalmente queda rezagado, ¿cierto? Queda invisibilizado porque es el que solito puede. Entonces, ¿cierto? Ahí hay una cita de Gabriela Mistral que dice: enseñar siempre en el patio, en la calle, como en la sala de clase, enseñar con actitud el gesto y la palabra. Y eso, fíjense que es este principio que ustedes están viviendo hacia full en estas aulas inclusivas, que son desafiantes porque son aulas absolutamente heterogéneas, donde los niños, ¿cierto? Cada niño es un mundo, donde además provienen de ambientes que culturalmente, ¿cierto? Son más bien deprivados, que tienen poco acceso a experiencias, ¿cierto?, que amplifiquen su mundo, lecturas, libros, salidas, visitas a museos, conversaciones con los padres. Todo eso, ¿cierto?, es más bien restringido, y por eso es que la escuela representa, ¿cierto?, estos niños para la escuela representan un tremendo desafío. No me voy a sentar a mirar todas las diapositivas, solo quiero mostrarles que efectivamente acá, para esta lógica de las escuelas inclusivas hay normativas. Una ya dijimos que era el decreto 170, pero la otra es un decreto que es posterior, que es el decreto 83, que a lo mejor ustedes lo discutieron en esta asignatura, ya no sé si la tuvieron, esta Educar en y para la Diversidad, ¿ya la tuvieron o no? Sí, profe, ya la tuvimos. Perfecto, entonces saben muy bien de lo que estoy hablando. Entonces, el decreto 83 es parte de estas normativas que buscan que la escuela se adapte a las necesidades de los niños. Y el gran instrumento para adaptarse a las necesidades de los niños es el currículum, ya, es el currículum. Y lo que señala, ¿cierto?, o las orientaciones de este decreto es justamente lo que ustedes están haciendo en las prácticas en este minuto. Ustedes están adaptando el currículum a las necesidades de niños con nombre y apellido. Entonces, a mí me tocó, ¿cierto?, este niño que tiene como diagnóstico una discapacidad intelectual leve, ¿cierto? Leve, porque después hay discapacidades intelectuales severas, que esos niños ya no van a la escuela, ¿cierto? Un niño con parálisis cerebral, por ejemplo, no va a la escuela, no controla esfínter, no va a la escuela. Pero un niño con discapacidad intelectual leve, usted lo tiene sentado en su sala de clase. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted? Es quitar las barreras de acceso y acercar el currículum a ese niño. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Ustedes están trabajando con niños de segundo básico que todavía no leen. Están trabajando con niños de tercero básico que tienen ámbitos numéricos del 1 al 100 que son de primero básico, ¿cierto? Pero estos niños están en tercero básico. ¿Qué es lo que están ustedes haciendo? Ajustando el currículum para que esos niños tengan la posibilidad de acceder, ¿cierto?, a una educación en justicia, ojalá de calidad. Fíjense ustedes que allí en el centro está el currículum como un mecanismo para acoger a los estudiantes, para valorar sus diferencias, para disminuir las barreras y para responder a sus necesidades de aprendizaje y desarrollo. Por tanto, el niño que está en segundo básico, en tercero básico y que todavía es no lector, ¿cierto?, es un niño al que hay que adecuar y ajustar el currículum para que se convierta en un niño lector. Porque si no, cerramos la escuela y nos vamos para la casa, ¿ya? Ese es en el fondo el espíritu de este decreto 83, un paso hacia la inclusión educativa, es del año 2017, y es un instrumento legal que ordena a los establecimientos que imparten educación regular a implementar y favorecer, ¿cierto?, a los estudiantes con necesidades educativas especiales el acceso al currículum. Pero no solo a los niños con necesidades educativas especiales, sino que a todos los niños que tenemos en la sala de clase, ¿ya? Y una de las estrategias que propone el decreto 83 para que esto ocurra es algo que deben haber visto en Educar en y para la Diversidad,
que es el DUA, o Diseño Universal de Aprendizaje. ¿Lo vieron, cierto? ¿Vieron el DUA? ¿Hablaron del DUA en ese curso? Sí, profe. Ya, perfecto. Ya. Que me había avisado que tenía conexión de internet inestable, entonces pensé que me había quedado pegada. Ya, entonces, aquí están, ¿cierto? Los principios del decreto 83 se transforman, ¿cierto?, en estas pautas del DUA, que no voy a hacer referencia en profundidad a ellas, pero están las que tienen que ver con los múltiples medios de presentación de la información, las múltiples posibilidades de respuestas que nos pueden dar los niños y todo lo que tiene que ver con lo motivacional. Y, ¿cierto? Quiero adelantarme un poquito, esto es lo mismo que ustedes ya vieron en esa asignatura, y otro mecanismo u otra política que la van a ver en este taller de políticas, que es solo de políticas, es el cambio que se propuso, ¿cierto? Y que entró en vigencia el año pasado, de evaluación, y que se llama Decreto 67 para la evaluación, calificación y promoción escolar. Los profesores estuvieron full capacitándose el año pasado sobre este nuevo decreto de evaluación, que establece las nuevas condiciones para las cuales un niño, ¿cierto?, va a ser evaluado, calificado y va a ser pasado de curso o no. Y entre las cosas, ¿cierto?, que sustentan este decreto nuevo de evaluación está la misma idea, ¿cierto?, de que debemos pensar en una educación a la que todos y todas puedan acceder. ¿Cuáles son las propuestas de este decreto 67? En términos muy concretos, y las que les sirven a ustedes ahora, es el fortalecimiento de la evaluación formativa, que es algo que probablemente ustedes han ido escuchando durante el último tiempo, lo han visto en aula, la evaluación formativa como una forma, ¿cierto?, de ir monitoreando y retroalimentando el proceso de aula. Y de ahí es donde viene, por ejemplo, el hecho de que el ticket de salida, ¿cierto?, se convierte en una herramienta súper fundamental para mirar cómo le está yendo a nuestros niños luego de que yo he enseñado un contenido, ¿cierto?, he trabajado en base a una habilidad y necesito, ¿cierto?, verificar si efectivamente lo que yo hice con las estrategias que empleé tuvo algún objetivo, o si bien necesito reforzar en la evaluación que viene. ¿Cuáles son otros objetivos de este decreto? Es, por ejemplo, reducir la repitencia, ¿ya?, mediante un mayor acompañamiento a los estudiantes, ¿ya? O sea, no es como que los niños van a repetir solamente porque la nota no le da, sino que los profesores, en esta nueva lógica de evaluación, pueden emitir juicios acerca del desempeño de los estudiantes, ¿ya? Que es algo que hasta ahora no existía. Hasta ahora uno repetía por nota, ¿ya? Tenías 2 promedios rojos y tu promedio general era 4,9, quedabas repitiendo, ¿ya? O sea, había una lógica absolutamente numérica, y en este nuevo decreto el espíritu es que uno pueda mirar al niño en su integridad, al niño y al joven en su integridad, ¿cierto?, para determinar si debe repetir un curso o no, ¿ya? Aquí hay algunos desafíos de este decreto. Todos los colegios tuvieron que actualizar su reglamento de evaluación, debieron integrar explícitamente la evaluación formativa y sumativa, o sea, ya no viene esta pura lógica de la nota, ¿cierto?, que era inapelable. Incluso recuerden ustedes, yo no sé si ustedes vivieron la experiencia de las pruebas coeficiente 2, donde uno se jugaba el pellejo de una asignatura en una prueba que valía 2 notas. No sé si alguna de ustedes tuvo en el colegio pruebas coeficiente 2, o sea, en este decreto claramente no tienen cabida prácticas como esa, que son tan sentenciadoras para algunos estudiantes. Y otros desafíos, ¿cierto?, son esto: analizar resultados de aprendizaje para la toma de decisiones en base a evidencia. Y es justamente, ¿cierto?, el espíritu que está detrás de el último protocolo que ustedes tienen que construir, donde
tienen que exponer, ¿cierto?, en base a evidencia, cuáles han sido las decisiones que han ido tomando respecto, ¿cierto?, de la evaluación de los niños. Sea esta simplemente evaluación formativa. Ya, da lo mismo si esa evaluación es solamente evaluación formativa. De todas maneras, ¿cierto? Ustedes tienen que poder tener una visión panorámica, objetiva, acerca del proceso de aprendizaje de sus niños y niñas. Por lo tanto, ¿cierto? Yo les voy a subir esta presentación para que ustedes la vean. Hay cosas que pueden releer, pero lo importante aquí es que yo les voy a subir el tallercito que viene acompañado, ¿cierto?, de esta reflexión. Y que es que ustedes seleccionen a un niño de estos que, con los que están trabajando y particularmente aquellos que su profesora mentora o profesor mentor, ¿cierto?, les ha dicho, mira, este niño tiene esta condición. Yo creo que todas tienen uno. Es distraído, le cuesta, o definitivamente tiene un diagnóstico. Es un niño que tiene trastorno autista. Y vamos a hacer un estudio de caso muy chiquitito y muy acotado, una vez que ustedes elijan cuál va a ser su estudiante. Y vamos a mirar, ¿cierto? Vamos a hacer una reflexión respecto a cómo el colegio, ¿cierto? O la escuela genera mecanismos para eliminar las barreras de acceso de ese niño, o bien no lo hace. O bien no lo hace. Porque puede que el colegio no lo haga. Y ya, que este niño en realidad va a repetir de curso, no hay mucho más que hacer, la mamá no responde, tiene problemas, y entonces, ¿cierto?, lo dejamos, lo soltamos. Puede ser también una respuesta que dan los colegios. No solamente las respuestas son siempre desde el análisis de la situación del niño para poder buscar las alternativas, sino que a veces, ¿cierto?, simplemente se les deja. Entonces, van a pensar en algún niño o niña que ustedes hayan escuchado que tiene una condición, que, no sé, en fin, que los profesores hayan hecho un comentario, o que ustedes saben que quienes están en el pie lo atienden o la atienden de manera particular, y en base, ¿cierto?, a dos preguntas que yo les voy a formular, ustedes van a hacer una suerte de indagación acerca de cómo el colegio elimina, ¿cierto?, o mantiene las barreras de acceso de ese niño o niña al currículum. Ese taller yo lo voy a subir mañana para que tengan tiempo de revisar, y tienen toda la próxima semana para desarrollarlo. Igual que el de políticas educativas, que son talleres muy chiquititos, y luego tendríamos el otro taller. Y esas son todas las actividades evaluativas que van a tener este semestre. ¿Ya? ¿Comentarios o preguntas? Profe, yo tengo una consulta. Dígame, Miguel. ¿Ambos trabajos son con la dupla o son individuales? No, con la dupla. Ah, pues que sí. Es que están en una situación en que cada una está construyendo. Yo les doy la posibilidad de que lo hagan de manera individual, ¿ya? Porque es un taller muy chiquitito y yo sé que se están separando para atender niños, ¿ya? Entonces, pueden hacerlo como dupla o lo pueden hacer de manera individual. Es una muy buena pregunta, Emilia. Ah, ya. Y es el trabajo, el taller, el primer taller que nos comentó, el que tenemos que ver el video, ¿Sí? también puede ser individual o en No, dupla. ese es individual. Ese es individual. Ah, ya. De hecho, cada una Ya. tiene que responder su evaluación después. Ese es un taller individual. Ah, ya, profe, muchas gracias. Súper. ¿Alguien más? Profe, me tengo que ir. Sí, lo sé, Daniela, que le vaya bien. Usted ya me había mandado un correo. Sí, estoy cerrando ya la reunión. Bien. Acuerdos, rápido. Profe, Dígame, Anaís. ¿las notas del protocolo 1 están? Sí, están en el aula. Están subidas. Ah, ya, profe, gracias. No sé, yo sé que el navegador les avisa, pero sí, están todas subidas ya. Ya, entonces, algunos acuerdos antes de cerrar la reunión. Primero, viernes 5, Anaís y Marcela. Viernes 12 voy donde necesito que me den fechas para ir al aula.
Profe, a mí con la Katy nos había dicho que iba a ir el 12 de noviembre, porque El justo ese día tenemos presencial, sí, Sí, el 12. el 12. Ustedes están también en Las amapolas primero también. básico, en primero básico. Primero básico las amapolas. Sí. Entonces, el próximo viernes yo voy a ver a la Marcela con la Anaís. ¿Y qué pasa con segundo básico? Ya tengo primero básico cubierto. Y el Emilia, 19, el, porque el 19 nos toca a mí con la Dani. ya, el 19, lo voy a anotar al tiro. El 19 de noviembre. Entonces, te voy a ver a ti, Emilia, Con la Daniela. con la Daniela. Y la Natalia no está, y la Noemí tampoco. Voy a ir ese mismo día, ¿ya? Ah, pero ellas no van ese día. Van el viernes siguiente. Al siguiente, o sea, el último de noviembre, Claro. porque el anterior es el 12 y ya voy. Capaz que me dé para ir el 12 también, no, porque el 12 voy a ver dos duplas. Viernes siguiente, entonces, la Natalia y la Noemí. Ya. En el caso de, sigo sin tener a nadie del Líbano, Noemí, la Noemí Vergara. Noemí, entonces el martes voy a verte a ti. Bueno, profe, ¿eso lo va a coordinar por interno o Sí, hablo yo? No, le voy a escribir yo a la profesora Eliana, tú dile de todas maneras, el martes me van a venir a ver, así que hágame un espacio, hágame un espacio. Sí, yo le comenté como hace 2 semanas atrás y dijo que ningún problema, y a la de UTP igual, y dijo que Sí. no, que ningún problema. Sí, no, sí, yo sé que ellos tienen así como muy buena disposición. Ya, listo. Y me quedaría entonces ahora solo con la Isidora, que la Isidora ustedes saben que está en la sexta región, entonces tengo que hacer otra coordinación con ella para poder acompañarla en una clase. Ya, las dejo entonces en libertad de acción. Les voy a mandar un correo ordenadito donde están todas las actividades que tienen que hacer en este taller y en el otro, para que puedan trabajar la próxima semana, que van a tener, entre comillas, más despejado de clase. ¿Ok? Ya, listo. Pueden desconectar. Ya, profe, muchas Cuídese, que esté gracias. bien, chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Ya, Isidora, cuéntame, ¿cómo lo hacemos tú y yo? Tú Pucha, tienes- ya, es que lo que quería contar es que usted me decía el tema de que no le he enviado material y eso. Pero ya entiendo que es porque, bueno, también lo leí en tu protocolo, que en el fondo has sido como el ayudante de la profesora. Es que eso, yo en la clase más que nada, ya la profe explica como lo que van a trabajar y después cada niño trabaja solo y ahí es donde yo voy respondiendo dudas y explicándole a los niños. Entonces ellos trabajan con los cuadernillos de Aptus, entonces la profesora tampoco hace guías, Hace sino material. que solamente, no, nada, solamente con lo del cuadernillo y las pruebas también se las mandan desde Aptus. Sí, me di cuenta cuando leí tu protocolo, dije, oh, están trabajando con Aptus, entonces hay cero diseño de material. ¿Sí? Yo conozco cómo funciona Aptus. Aptus trae todo, los cuadernillos, las caligrafías, las pruebas, viene todo listo. Exacto, entonces por eso no he creado nada, lo único que he hecho es eso, más que nada como ir resolviendo dudas y ayudándole a los niños en las actividades. El otro día tuvieron prueba de lenguaje ¿Ya? y también ahí, bueno, hay un niño que está en proceso de aprender a leer y a escribir, ya él lo sacan de las clases las tías del PIE Ya. para trabajar con él. Y cuando fue la prueba, a mí me dejaron en una sala solo con él para irle leyendo los textos y las preguntas. Ya. Y cuando llegó la parte del desarrollo, yo le tenía que leer las preguntas y él me tenía que ir diciendo como la respuesta y yo escribirla. Claro. Es como lo típico con los niños que son no lectores. ¿Y cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo programamos No sé, una profe. intervención tuya o que te permita estar con un grupo pequeño a lo mejor? Porque tampoco Porque tienen Zoom, no tienen niños sin conectividad, ¿no? no, porque la clase, ya ellos van un día presencial y el siguiente es por Zoom. Y los niños que no van presencial
se pierden la clase, por así decirlo. Les mandan por WhatsApp las páginas que trabajaron para que ellos lo hagan en casa y la profesora les revisa el otro día por Zoom, pero no tienen como la transmisión en vivo de la clase. Sí, pues sí lo entiendo perfectamente. Mira, le voy a escribir a Claudia para que te permita... Ahí, lo que ella me había dicho era que para la próxima semana le ayudara a planificar, porque resulta que esta semana terminaron con una de las unidades de Aptus, entonces tenía la prueba hoy, y la próxima semana ya empiezan de nuevo, entonces a lo mejor ahí, lo mejor me va a pedir que haga algo, no sé. Yo le voy a pedir que te dé un espacio. Ahora, eso es una cosa. La otra es la parte técnica. ¿Te vas a poner con una cámara a grabar? ¿Cómo lo vas a hacer? Esa es mi preocupación. Yo creo que sí, porque no veo otra ¿Tienes forma cámara? como de... ¿Tienes trípode? ¿Tienes cámara? Sí tengo. Ya. Mira. O sea, porque grabaría con el celular y trípode sí tengo. ¿Y te cabe una clase completa en el celular? Sí, tengo harta memoria. Memoria, ya. Listo. Mira, ¿qué sería, yo creo, lo ideal y qué es lo que le voy a plantear yo a Claudia? Que ella te dé la posibilidad de trabajar con un grupo de niños más pequeño, que no sea la grabación de toda la clase, porque va a ser, puede hasta ser complicado, porque puede que nos pidan permiso para que cada niño, ¿cierto?, sea grabado, que son como todos los protocolos típicos de esto. Entonces, yo le voy a pedir a Claudia que haga esto que había dicho, planificar contigo, ¿cierto?, esta unidad que va a empezar a desarrollarse, y que a lo mejor te asigne una actividad muy en particular que tú puedas desarrollar con un grupo, ¿cierto?, que ella decida, de unos 4 o 5 estudiantes, donde tú en paralelo trabajes con ellos, ¿me entiendes? Para que no sea una cosa tan masiva, porque grabar una clase con todos los niños, de pronto, ¿cierto?, de pronto es complejo, porque necesitas ubicar la cámara, los niños, puede ser muy complejo. Entonces yo prefiero que tú hagas una grabación de a lo mejor una parte, una fase de la clase, pero con un grupo más pequeño de niños. Ya, profe, sí le entiendo. ¿Tú crees que te den la posibilidad de decir, ya, vayas a la sala de al lado? ¿Existen esas condiciones en el colegio? Eso es lo que no sé, porque, por ejemplo, esta semana que le comenté que vinieron 13 niños, nosotros todos los días que yo había ido, habíamos estado en una sala. ¿Ya? Y ese día nos cambiaron y con el aforo éramos 17, porque eran los 13 niños, la tía Claudia, yo, la asistente, y estábamos en la sala de computación, y entonces estaba el encargado de computación. Entonces estábamos súper complicados con el tema del aforo, porque éramos muchos y nos podían ir a ver cualquier cosa. Entonces, pero al niño este que le digo... ¿Tiene otras es salidas que al colegio o tú ves que no? yo veo que no. Ya. Por eso que le digo, por el tema de, porque ese día no hubieran, no sé, pasado una sala más grande o cualquier cosa, pero eso, como que están muy complicados con el tema de las salas, por lo que yo he visto. Ya, entonces, mira, no sacamos nada con seguirlo discutiendo nosotras, sino que lo voy a ver con Claudia, porque a lo mejor Claudia dice, no, que grabe la clase completa en la sala, y a lo mejor soy yo la que me estoy enrollando con una cuestión que la estoy pensando en el fondo, poniéndome en el caso de que el colegio se ponga complejo en esto de meter una cámara, porque no es como llegar y filmar a los niños, pues no sé si me entiendes. Sí. Entonces, Sí. escribir a Claudia para plantear el tema de tu clase grabada. Y ella a lo mejor tiene una idea más concreta de cómo lo podemos hacer. A lo mejor ella tiene la solución y diga, no hay problema, en esta clase ella va a poder participar. Ahora a lo mejor no tienes que grabar la clase completa, sino una fase de la clase, el inicio. Como en la que participe más yo. ¿Sí? Sí. Pero yo no quiero que te grabes así como de asistente de aula, ¿me entiendes? Eso es lo que no tiene que pasar. O sea, a tú pasando por las mesas de los niños, no.
la idea es que si tienen una clase planificada, tú hagas o el inicio de la clase, o el desarrollo de la clase, o el cierre de la clase, pero que haya un Ya. momento completo que lo dirijas tú. ¿Ya? Ya. Por eso te digo, ni siquiera puede ser toda la clase, puede ser una fase de la clase. El Sí, inicio sí, de las entiendo. actividades, activación de conocimiento previo, pum, y después sigue Claudia, pero esa fase quedó grabada y es Ujú. tu clase, Ya. ¿ya? Entonces, de todas maneras, yo le voy a escribir a Claudia, pero tú también andas viéndolo con ella. ¿Qué Sí, ella cree? sí, porque ella me dijo que, porque la próxima semana me toca el miércoles, entonces el lunes y martes vamos a estar trabajando, Ya, me dijo. ya, pues perfecto. Entonces ahí tú pregúntale cómo lo puedes hacer y de todas maneras yo entre hoy y mañana les voy a dejar escrito un correo para que tengamos el suficiente tiempo, nos quedan como 4 semanas todavía para Ya. que esto pueda ocurrir. Así que no hay problema, todavía tenemos tiempo. Sí. Sí. Ya, pues, listo Isidora. Eso Ya, era lo que profe, quería muchas conversar gracias. contigo. Ya, pues, escríbeme cualquier cosa. Ya. Que esté Chao. bien, profe. Chao. Chao.